Hace unos años, mis amigos Laiel, Devon, Darren y yo decidimos ir de viaje juntos. Habíamos acabado la universidad y queríamos desahogarnos y olvidarnos del estrés del mundo real, aunque fuera por un tiempo. Confiaron en mí para planear el viaje porque decían que se me daba bien, aunque creo que solo eran vagos, pero no me importaba. Buscamos alojamiento en Airbnb. Pensamos en alquilar un apartamento elegante o un ático. Después de una hora de búsqueda, encontré algo diferente. Era una cabaña apartada que parecía antigua. Algunos podrían llamarla vieja y desgastada, pero la elegimos. Llegó el día del viaje y tardamos unas 4 horas en llegar conduciendo. Luego descubrimos que no podíamos llegar en coche directamente a la cabaña, así que tuvimos que aparcar el coche y caminar. La caminata solo duraba unos 30 minutos, así que no fue un gran problema. De hecho, me pareció que hacía la experiencia mejor. La cabaña era genial. Era acogedora y estaba lejos de todo, con hermosas vistas de la naturaleza a su alrededor. Era justo lo que queríamos. Solo había 2 dormitorios. Uno tenía literas y el otro una gran cama de matrimonio. Jugamos a piedra, papel o tijeras para decidir quién se quedaba con la cama grande. Darren ganó, así que el resto fuimos a nuestra habitación para acomodarnos. Darren se jactó un poco y luego entró con orgullo en el dormitorio principal. Pasamos el primer día haciendo senderismo y explorando los alrededores, pero no todo fue tranquilo. La segunda noche empezaron a pasar cosas extrañas. Escuchamos sonidos extraños afuera como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Al principio pensamos que podrían ser animales, pero cuanto más ocurría, más nos preocupábamos. Entonces, me despertó un ruido fuerte proveniente de la cocina. Pensé que alguien había entrado. Salí de la cama para comprobarlo. Fue entonces cuando lo vi, una persona alta vestida de negro hurgando en nuestras cosas en los armarios. Ni siquiera intentaba ser silencioso. Desperté a mis amigos y nos dimos cuenta de que nos estaban robando. Estábamos lejos de cualquier lugar, sin señal de teléfono móvil y el intruso seguía en la cabaña. Todos nos reunimos en mi habitación tratando de averiguar qué hacer. Encontré una caña de pescar vieja en el armario y otro de los chicos encontró una sartén. Volvimos a la sala de estar donde vimos al intruso, pero las cosas se volvieron aún más extrañas. El intruso había desaparecido y ni siquiera lo oímos marcharse. Quizás estábamos tan asustados que no nos dimos cuenta al principio. Nos sentimos aliviados porque parecía que no habían cogido nada. Todos guardábamos nuestras cosas en nuestras habitaciones y él no entró allí. Pero entonces recordé algo. Dejé las llaves del coche en la encimera de la cocina. Fui a comprobarlo y habían desaparecido. El intruso debía habérselas llevado. Como ya mencioné, el coche no estaba muy lejos a pie, pero el tipo ya tenía ventaja. Incluso si llegábamos allí de noche, no serviría de nada sin las llaves. Además, estábamos realmente asustados. No podíamos pedir ayuda, así que decidimos quedarnos en la cabaña por la noche. Al día siguiente, caminamos hasta donde habíamos aparcado el coche, pero como pensábamos, había desaparecido. Caminamos por la carretera con la esperanza de encontrar ayuda, pero parecía que no avanzábamos. Nos estábamos quedando sin comida y agua y teníamos miedo de encontrarnos con el intruso. De repente, escuchamos el motor de un coche en la distancia. Estábamos nerviosos, pero nos apresuramos hacia el sonido. Paramos el coche y el conductor nos ayudó llamando a la policía. Cuando llegaron, les explicamos lo que había pasado en la cabaña.
Buscaron por los alrededores y finalmente encontraron nuestro coche abandonado a un lado de la carretera a unos kilómetros de distancia. Sin embargo, nunca atraparon a la persona que se lo llevó. Lo extraño es que no parecía interesado en llevarse objetos de valor o dinero. Parecía que al tipo le gustaba la emoción, como si fuera un juego para él. Le resultaba divertido dejar a un grupo de chicos tirados en una cabaña por la noche. Finalmente estar a salvo fue un alivio. Soy un hombre de 45 años y esto ocurrió hace unos 5 años. Vivía en un pequeño pueblo de Maine, y mi casa era lo que más me gustaba, una casa colonial de 2 pisos con un porche y una valla blanca que la rodeaba por completo. Llevaba viviendo allí unos años y me encantaba estar solo. Sin embargo, cuando compré la casa, costó más de lo que había planeado, así que desde el principio quise alquilar 1 o 2 habitaciones en Airbnb. Una vez instalado, creé mi perfil y comencé a alquilar una de mis habitaciones. Durante el primer año, tuve muchos huéspedes y las cosas fueron en general sin problemas. Apenas hubo inconvenientes. Pero entonces llegó una persona que lo cambió todo. Se llamaba Jack, era un joven. Al principio, parecía amigable, así que lo dejé quedarse. Las cosas estuvieron bien durante un tiempo. Jack era callado y no molestaba a nadie. Luego, un día, entré a la habitación de Jack para limpiarla, y fue entonces cuando vi algo extraño en la pared. Parecía un pequeño punto negro. Lo miré más de cerca y vi que era una pequeña cámara oculta en la pared. Estaba arriba, en la esquina cerca del techo. Me sorprendió mucho. ¿Cómo lo hizo sin que yo lo supiera? ¿Y qué estaba haciendo con todos los vídeos que estaba grabando? Era su habitación, pero no debería haber perforado un agujero en mi pared. Hablé con Jack sobre la cámara, y tuvo el descaro de decir que la puso allí para protegerse. Afirmó que estaba preocupado porque yo actuara de forma extraña, y que debería cuidar mi boca con lo que digo. ¿Cómo pudo decir algo así? Entonces, le dije que recogiera sus cosas y se fuera de mi casa de inmediato. Durante los siguientes días, sentí que alguien me observaba. Sentía que Jack podría haber grabado más sin que yo lo supiera. Busqué por toda la casa pero no encontré nada. Volví a mi vida normal y seguí alquilando la habitación durante algunos años más. Con el tiempo, dejé de usar Airbnb. No fue porque sucediera algo terrible, sino simplemente porque ya no necesitaba el dinero. Luego, un día, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Normalmente, simplemente elimino correos electrónicos así, pero este tenía un asunto que me dio curiosidad. El correo electrónico decía, imágenes de cámara espía, pensé que te interesaría verlas. Cuando lo abrí, solo había un enlace para descargar algo. Instantáneamente recordé a Jack y esa situación espeluznante. No quería hacer clic en él, pero no pude resistirme. Descargué un archivo MP4 y lo miré con horror. En las imágenes, me veía caminando por la casa, entrando por la puerta principal e incluso durmiendo en medio de la noche. Era como ver un día normal de mi vida, todo junto. Pude ver que era de hace años porque ahora estoy calvo, pero en el vídeo tenía cabello. Estaba claro que fue Jack quien lo hizo. Volví a asustarme y revisé mi casa en busca de cámaras ocultas. Luego usé el vídeo para averiguar dónde podría haber estado la cámara. Descubrí un pequeño agujero en mi habitación, que parecía haber sido tapado. Probablemente ahí es donde estaba escondida la cámara. Jack debió haberlas quitado cuando se fue.
Todavía no entiendo por qué lo hizo o por qué esperó tanto para enviarme el vídeo. Fue una broma retorcida, pero ¿por qué esperar todos esos años para revelarla? Pasé unos días solo en la casa con alguien que está realmente mal de la cabeza. Pensé que debería informar a la policía, pero como las imágenes del vídeo son bastante antiguas, de unos 4 o 5 años, no creo que se lo tomen en serio. Me llamo Harvey y soy del Reino Unido. Esta historia me sucedió hace unos 6 años, cuando tenía 11 años. Todo comenzó cuando mis padres y yo nos hospedamos en un hotel llamado Risen durante 5 días. Estábamos de vacaciones en Disneyland París y nos quedamos del 17 al 21 de julio. Era un día soleado y todos estábamos relajándonos en el lobby del hotel. Mis padres y yo encontramos un lugar cómodo en un sofá y se nos unió mi nueva amiga Paige y su mamá. Paige era una niña amigable, un poco mayor que yo, pero nos llevábamos bien. Nuestras mamás y papás estaban charlando sobre cosas normales como qué podíamos hacer para divertirnos y otras cosas que nos pudieran gustar. Paige nos mostró a mis padres y a mí la foto que se tomó con Mickey Mouse y yo les mostré la mía a ella y a su mamá también. Luego le pregunté a mis padres si estaba bien que los dos fuéramos al jardín, ellos dijeron que sí, así que salimos. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, vi a un hombre que trabajaba allí que venía hacia nosotros. Paige y yo miramos en la misma dirección preguntándonos por qué se acercaba a nosotros. El hombre parecía tener unos 20 años, tenía cabello castaño oscuro, ojos azules y vestía una camisa blanca con corbata negra. También llevaba un chaleco azul, pantalones negros y zapatos negros, pero además de eso, era muy alto y delgado. El hombre se detuvo justo frente a nosotros mientras limpiaba un cristal. Paige y yo solo sonreímos educadamente y luego el hombre se alejó mientras seguía trabajando. Una vez que estuvimos afuera, Paige me dijo que eso era realmente extraño, luego soltó una risa nerviosa. Le dije a Paige que el hombre podría meterse en problemas si seguía molestándonos así, ella estuvo de acuerdo, así que cambiamos de tema. Hablamos de lo mucho que nos estábamos divirtiendo en nuestras vacaciones yendo a los parques de Disney y cosas así. Luego decidimos comprobar si el tipo se había ido, realmente pensamos que todo había terminado, pero estábamos equivocados. El tipo seguía allí, de pie junto a la ventana mirándonos. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero no lo estaba, estaba parado allí sin ninguna expresión en su rostro. Nos seguía mirando fijamente durante lo que pareció una eternidad. Intentamos ignorarlo mirando hacia otro lado, pero cuando volvimos a mirar, todavía estaba allí mirándonos. Mi instinto de supervivencia se activó y ya estaba harto, así que grité, ¿qué estás mirando? El hombre solo soltó una sonrisa espeluznante y comenzó a saludarnos lentamente con la mano, luego se apresuró a alejarse como si no quisiera que lo vieran. Así que fuimos a recepción para denunciarlo, pero cuando les contamos cómo era, parecían confundidos y dijeron que no conocían a nadie así trabajando allí. Les pedimos que llamaran a la policía, pero incluso después de que llegaron, no pudieron encontrarlo. Mi novio y yo tuvimos que ir a Atlanta este fin de semana. No estábamos justo en el centro de la ciudad, sino un poco en las afueras. Llegamos al hotel alrededor de las 7 de la tarde. Mi novio quería ducharse, así que le dije que iría al McDonald's. Salí sola alrededor de las 8 de la tarde. Nuestro hotel estaba al lado de un centro comercial y algunos restaurantes y tiendas,
pero aún así se sentía un poco apartado. El frente del hotel da a un gran espacio vacío, y detrás hay un área de carga y envío. Al entrar, vi a 2 chicos en el estacionamiento vacío al otro lado de la calle, y no había ningún auto alrededor. Era un poco extraño, pero como ya estaba adentro, no me sentí demasiado asustada. Estuvimos simplemente comiendo y viendo la televisión. Alrededor de las 10 de la noche, escuché una alarma. Le dije a mi novio que alguien debía haber salido por la salida de emergencia. Miró afuera y vio que era la alarma de nuestro auto. La llave del auto estuvo en la mesa auxiliar todo el tiempo, así que no pudimos haberla presionado accidentalmente. Dijo que saldría para apagarla porque no funcionaba desde la ventana. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero tan pronto como mi novio se fue, me sentí realmente asustada y ansiosa de repente. Fue como una gran ola golpeándome. Me levanté rápidamente y cerré la puerta con el pestillo de seguridad. Me reí entre dientes pensando que estaba demasiado preocupada. Luego fui a la ventana para ver si había apagado la alarma y si venía para poder abrir el pestillo. Cuando miré, vi a un tipo en el estacionamiento vacío, solo uno esta vez. Llamé a mi novio y le dije, no salgas, solo apaga la alarma desde el lobby. Hay alguien en el estacionamiento, así que ten cuidado. De repente, llamaron a la puerta. Pensé que podría ser mi novio, pero soy cautelosa. Siempre miro por la mirilla, y me alegro mucho de haberlo hecho esta vez. Cuando miré, se me cayó el alma a los pies. Había un hombre mirando fijamente por la mirilla como si estuviera tratando de ver adentro. Me asustó mucho, especialmente por la vista distorsionada, que lo hacía parecer realmente grande. El hombre tenía barba oscura y vestía una sudadera con capucha. Sabía que no le abriría la puerta. Quería llamar a mi novio, pero no quería que el hombre supiera que estaba adentro, así que entré al baño, llamé a mi novio y le susurré, «Hay alguien en la puerta, por favor vuelve aquí». Los golpes se hacían cada vez más fuertes, pero el hombre no dijo nada. Tal vez era tarde, o tal vez estaba borracho y se equivocó de habitación, no estoy segura. Luego todo se calmó. Quería comprobar si seguía allí, pero tenía miedo de volver a mirar por la mirilla y verlo. Sentía como si las piernas me pesaran mientras caminaba hacia la puerta. Sorprendentemente, el hombre había desaparecido cuando miré, pero con la misma rapidez, unos golpes frenéticos hicieron que mi corazón se acelerara nuevamente. Entonces escuché la voz de mi novio, y no me importó si el tipo regresaba. No iba a mantener a mi novio fuera. A la mañana siguiente, le dijimos a la recepción, pero no se lo tomaron en serio ya que no nos pasó nada malo. Salimos esa noche y nos hospedamos en un hotel mucho más seguro. El resto del viaje estuvo bien, pero no podemos olvidar lo que pudo haber pasado si hubiera abierto la puerta sin comprobar quién era. Y esa fue la parte más inquietante de todo. El año pasado, mis amigos y yo buscábamos un buen lugar para hacer una fiesta grande. Buscamos un rato y finalmente encontramos la casa perfecta en Airbnb. Celebrábamos la graduación de una amiga e invitó a mucha gente, quizás unas 40 personas o incluso más. Tenía que trabajar esa noche, por lo que no estaría libre hasta alrededor de las 11. Me llamó y dijo que me guardaría algo de comida y bebida. También dijo que guardarían la mejor parte de la fiesta para después de la medianoche para que yo pudiera unirme. Terminé el trabajo y estaba emocionada por la fiesta. El Airbnb estaba a poca distancia caminando de la casa de mis padres, donde vivía en ese momento, así que era como cualquier otro viaje a casa,
excepto que tomé algunas curvas equivocadas. Eran alrededor de las 10:30 y terminé el trabajo antes de lo que pensaba. Mientras caminaba hacia el estacionamiento y me subía a mi auto, comencé a conducir a casa. Me puse al volante de mi viejo auto oxidado y conduje por las habituales carreteras secundarias como siempre. Las carreteras que tomaba eran más tranquilas que las autopistas principales, así que las prefería. Era una ruta más corta, pero las carreteras estaban un poco llenas de baches. Normalmente, el viaje duraba entre 40 y 50 minutos dependiendo del tráfico, pero esa noche fue diferente. Aproximadamente a los 15 minutos del viaje, la radio del coche dejó de funcionar. Luego, los faros se apagaron y poco después el motor también murió. El auto dejó de funcionar por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero cada vez que giraba la llave, solo hacía un ruido de clic. Pensé que la única opción que me quedaba era caminar el resto del camino a casa. Abrí el maletero y agarré la linterna de debajo de la llanta de repuesto. La probé, no era muy brillante, pero era mejor que caminar a casa en la oscuridad. Empecé a caminar, alumbrando con la linterna frente a mí. El coche era muy viejo y oxidado, solo un coche pequeño para circular. Por supuesto, no lo iba a dejar atrás, pero nada me iba a impedir perderme esta fiesta de Airbnb. La graduación de mi amiga significaba mucho para mí, y no quería quedarme atascada esperando a un mecánico o una grúa y terminar perdiéndome toda la fiesta. Desafortunadamente, no había casas en esa parte de la carretera. Si las cosas fueran diferentes, podría haber pensado en tocar una puerta y pedir usar el teléfono de alguien para llamar a mi mamá y contarle lo que pasó. Pero no pude hacer eso porque no había nadie a quien preguntar. Lo único bueno era que esa noche había luna llena, lo que me facilitaba un poco la vista mientras caminaba por el borde herboso. La linterna que tenía era terrible, era una que mi papá había tirado en la parte trasera del auto. No funcionaba nada bien. Llevaba caminando unos 10 minutos con los búhos ululando en los árboles cercanos. Entonces noté unos faros de un auto en la distancia acercándose hacia mí. Algo en mi mente me decía que debía tener cuidado, que no debía hacer señas al auto para pedir ayuda porque estaba sola y era mujer. Estaba oscuro y no sabía nada del conductor del auto. Rápidamente decidí meterme en los arbustos al lado de la carretera y apagar la linterna. De todos modos, no hubiera hecho ninguna diferencia, la luz estaba muy tenue. El vehículo redujo un poco la velocidad al pasar, y desde los arbustos pude ver que era en realidad una camioneta roja oxidada. Casi parecía estar peor que la mía, pero el conductor se comportaba de manera muy extraña. Tenía la luz interior encendida en la cabina, lo que me facilitó verlo. Parecía mirar en mi dirección cuando pasó, pero tal vez solo estaba siendo paranoica. La camioneta se alejó y desapareció por la carretera. Dejé escapar un suspiro de alivio y salí de los arbustos, lista para seguir caminando. Pero entonces escuché el motor del vehículo disminuyendo la velocidad en la distancia. Poco después, escuché el sonido del vehículo girando y vi sus faros volviendo hacia mí. Me congelé. Rápidamente decidí volver a saltar a los arbustos. Aún más extraño, escuché el motor de la camioneta disminuir la velocidad y luego detenerse. Los faros se apagaron a unos 50 metros de mí. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Esta era una situación realmente aterradora y arriesgada. Tenía que pensar rápido. Pensé que tal vez la persona me había visto de alguna manera y decidió regresar, pero no sabía si quería ayudar o si era algo peor. No me iba a quedar para averiguarlo, eso es seguro. Rápidamente me di cuenta de que si me quedaba en la carretera, me atraparían, así que apagué la linterna nuevamente para evitar revelar mi ubicación y me dirigí hacia los árboles que bordean la carretera. Cuando llegué a los árboles, miré hacia atrás por la carretera, para mi horror,
pude ver una figura oscura con cabello largo y blanco iluminada por la luna llena. Se acercaba por el camino hacia mí, donde me había estado escondiendo en el arbusto junto a la carretera. Eso fue todo. Me adentré más en el bosque y corrí lo más rápido que pude, pero estaba muy oscuro porque la luz de la luna no podía atravesar bien los árboles. Sabía que no podía usar la linterna porque indicaría dónde estaba. Tomé un respiro rápido para recuperar el aliento y escuchar. Estaba segura de ello, podía escuchar a alguien corriendo, pasos provenientes de detrás de mí. Cambié de dirección y me mantuve agachada, dirigiéndome hacia un árbol con ramas bajas. Cuando lo alcancé, decidí intentar trepar al árbol para esconderme porque sabía que no podía correr más rápido que esta persona. Cuando llegué al punto más alto que pude, me acosté boca abajo en una de las ramas que tenía muchas hojas que la cubrían. Esperé y escuché. Muy pronto, escuché las pisadas acercándose al árbol. Miré hacia abajo a través de las hojas, para mi horror, vi la figura mirando a su alrededor. Me estaba buscando, pero yo estaba justo encima de él. Aguanté la respiración. Después de unos minutos, comenzó a correr más profundamente hacia el bosque. Yo también me quedé en el árbol toda la noche, demasiado asustada para bajar. Por la mañana, cuando salió el sol, escuché gritos y ladridos de perros. Cuando miré hacia abajo, vi a los oficiales del departamento del sheriff y un perro patrulla. Les grité y bajé del árbol con cuidado. No podía parar de llorar y temblar. Me sentí tan aliviada de que me encontraran. Resultó que mi mamá y mi amiga durante la fiesta de graduación llamaron al departamento del sheriff cuando no volví a casa. Cuando les conté acerca de ser perseguida por la persona de la camioneta roja, me dijeron que no habían encontrado ni visto ninguna camioneta roja durante su búsqueda. Mencioné que el conductor tenía el pelo largo y blanco, pero dijeron que lo mantendrían como parte de su investigación. También hablé con mis amigos y cambié mis horas de trabajo para solo trabajar durante el día. Han pasado 8 meses desde que sucedió, y el departamento del sheriff local no ha encontrado camionetas rojas ni sospechosos que se ajusten a mi descripción. Lo único que dicen es que probablemente haya salido del estado a estas alturas, pero han compartido mis descripciones con los estados cercanos. Tengo miedo porque creo que este hombre todavía está ahí afuera y me preocupa que pueda atacar a otra persona desprevenida en el futuro.